Hola, hola, hola y bienvenidos a De Psicología. Hoy vamos a tener un tema súper interesante sugerido por uno de nuestros usuarios, así que si es que tienen ustedes temas que sugerir, pues les vamos a escuchar y si no, pues les mandamos un saludo y esperamos que disfruten. El tema de hoy no solo trata un caso real de, en este caso, Tim Donner, un políglota que logró hablar 20 idiomas recién a los 17 años. No se ha quedado ahí, sino que sigue trabajando en adelante. Actualmente creo que maneja más de 23 idiomas, no como lenguaje secundario ni terciario, no como me puedo presentar en ese idioma, sino dominarlos como lenguaje materno, entender la cultura atrás de eso, entender las emociones, entender otras cosas que van allá, más allá de solo palabras, pero significados. Significado, sentido. El sentido de la vida viene del significado que le des a tus palabras, viene del significado que le des a tu vida también. Y cómo vamos a ver cómo las palabras de alguna manera estructuran la realidad de un ser humano. Muchos dirían que lo único que nos separa de los animales es el lenguaje. Y ahora les voy a explicar específicamente por qué y qué sucede con un cerebro cuando logras explotar sus límites y llevarlo más allá de lo que tú creías posible. Bueno, empecemos entonces. Tim Donner, para aclarar, no era un superdotado, no es un superdotado, no es un niño genio, no es una persona que recibió ayuda extra, no es que recibió algo que ustedes no. Eso para empezar. Y él lo aclara en una entrevista súper interesante. Él dice que cuando era niño también iba a la escuela, recibía francés de un profesor como un segundo o un tercer idioma, ¿vieron? Muchos de ustedes tal vez en la escuela recibieron un segundo idioma en la escuela, tal vez un tercer idioma. Pero llegaba uno a poder presentarse después de 1 o 2 años de tener este idioma. Recién podías decir tu nombre, recién podías presentarte, decir el horario, decir los números, cosas así. Y Tim dice que le pasó lo mismo. Su cerebro era exactamente igual que los otros en este sentido, pero él empezó a agarrarle el gusto a la cultura que hay detrás de un lenguaje. ¿Cómo? Específicamente él, cuando era niño, quería ser actor. Entonces iba a este tema de actuaciones, intentaba hacer papeles, intentaba hacer cosas, y lo que hacía era practicar diferentes acentos. Es decir, dentro de tu propio idioma, intenta hacer diferentes acentos, intenta ver otro tipo de mundos que hay más allá de tu propio límite de burbuja en el que naciste. Porque aunque tú naciste ahí, estructuraste toda tu realidad en base a ese lenguaje que te dieron, hay cosas más allá, ¿me entienden? Todos los lenguajes son inventados, por lo tanto, si ordenas el mundo según tus palabras, según tu lenguaje, es una perspectiva muy pequeña. Él, en cambio, con estas ganas de actuar, practicaba los acentos, decía que también jugaba con esto, intentaba remedarle a una persona de otro país que hablara ese idioma, como Apu de los Simpson, o intentaba también hacer reír a la gente. Él no tenía problema de hacer total vergüenza, pasar vergüenza, con tal de intentar practicar. Y esto lo llevó hasta su adultez también, para agarrar idiomas después, aprenderlo un poco en internet, escuchar la música, hacer cosas y después ir con personas reales a hablar, ¿no es cierto? Entonces después encontró que en Nueva York podía ir a un restaurante solo de personas de China y podía hablar un poco algo de mandarín. Podía ver una familia que tenía un negocio y eran árabes, pues iba e intentaba practicar su árabe. Pero no pasar vergüenza y divertirse con esto. Desde niño, que intentaba actuar. Y bueno, él específicamente sí le dedicó más tiempo que la mayoría de personas a estudiar idiomas. Cuando era niño disfrutaba de esto y decía, quiero ir a un campamento de idioma. Y quiero aprender ese idioma en ese campamento, quiero intentar hacer algunas cosas, ¿viste? Pero en verdad no es que llevó una ayuda especial, no es que tuvo un truco específico. Él dice simplemente que cuando leyó a Cicerón, si es que no conocen a Cicerón, un filósofo antiguo bastante interesante, pero Cicerón habla de un método mnemotécnico bastante bueno, el método de Loki, que
También se lo llama el método de tener un palacio mental, ¿ok? ¿Por qué se refiere específicamente a un palacio? Pues porque en verdad necesitas un espacio para poder guardar cosas. Entonces, si tú vas a intentar memorizarte un nuevo idioma, igual que si es que estuvieras en tu casa guardando nuevos zapatos, tienes que armar primero un espacio vacío para después poder meter las cosas ahí. Entonces, el método de Loki lo que dice es, por ejemplo, tú puedes memorizarte todas estas frutas en italiano aquí en un papel, pero sería mucho mejor que tú memorices estas frutas visualizando este cuadro y guardando esta imagen, literalmente guardando esta imagen en tu cerebro, y cada vez que quieras pensar en la uva o que quieras pensar en la papaya o demás, piensas en esta imagen y ahí recién puedes acceder a la palabra. Entonces haces cadenas asociativas. También es como muchas personas, por ejemplo, ahora se intentan memorizar un deck de 50 cartas a través de ver las imágenes de personas haciendo una historia y visualmente imaginarse cosas asociadas a las palabras. Entonces, en verdad es poner un montón de parte, no es solo memorizar palabras como robot, sino también darles un sentido, darles un juego. Si es que es chistoso, mejor. Si es que es vergonzoso, mejor. Se va a fundir con estas emociones intensas y se va a guardar de mejor manera. A que si es que te memorizas algo estando aburrido con una emoción neutra, no te vas a acordar de eso. ¿Entienden? Esto nada más estoy haciendo un resumen porque no es nada increíble lo que ha logrado este chico, y aún así nos parece estúpidamente increíble porque lo es. Porque todos tenemos esta capacidad solo si es que intentamos empujar nuestros propios límites. Something buried deep. Get out. What? Get out. I need to go to my mind palace. The what? He's not going to be doing much talking for a while. We may as well go. His what? Oh, his mind palace. It's a memory technique, a sort of mental map. You plot a map with a location. It doesn't have to be a real place, and then you deposit memories there. Theoretically, you can never forget anything. All you have to do is find your way back to it. So this imaginary location could be anything, a house or a street? Yeah. This is a palace. He said it was a palace. Yeah, well, it would, wouldn't it? You ain't nothing. Count. Entonces, como les dije, todos en verdad en el cerebro tenemos una memoria fotográfica. Todos los seres humanos. Imagínense esto. Si es que yo te hipnotizo a ti, ¿te puedes acordar recuerdos cuando tenías 1 año y eras un bebé? ¿Te puedes acordar qué hiciste hace 10 años y cuál fue el desayuno? Porque en verdad toda la información está aquí. A veces soñamos con personas que no conocemos y son personas que pasamos en la calle hace 5 años y el cerebro guarda toda la información. Pero el inconsciente y el olvido están aquí adentro. Por lo tanto, tenemos no que mejorar nuestra memoria, sino mejorar nuestra forma de guardar cosas en espacios ordenadamente y mejorar nuestra forma de recuperar información. Ojo con esto. Ahora sí, vamos al paso verdaderamente fundamental, donde está el secreto de todo esto, y esto ya no es fácil. Esta es la parte difícil, ¿ok? Quiero que primero que nada entiendan
que todos los lenguajes del planeta Tierra están basados en alfabetos. Y todos los alfabetos son mentira. Todas las letras son inventadas. Todas. Son mentiras que el ser humano dijo. Desde ahora en adelante esto es una A, esto es una B. Y esta palabra significa esto. Eso es una mentira. Es decir, el lenguaje es la capacidad del ser humano de mentir. Los animales pueden mentir, pero no pueden mentir que están mintiendo. Metacognición. Entonces, imagínense esto. El ser humano, cuando es bebé, cuando está creciendo, ordena el mundo y, según lo que yo considero verdad desde la psicología, según mi consultorio y según lo que yo he estudiado en teoría de psicología, el ser humano no nace con una mente, sí con un cerebro, no con una mente. El ser humano no nace con una estructura psíquica. El ser humano arma una estructura psíquica gracias al lenguaje. El lenguaje no solo es palabras, no es solo el alfabeto. Las imágenes también son lenguaje porque son símbolos y signos que tienen información, que tienen significados. Todos los sonidos, todos los olores, todo es comunicación, todo es lenguaje. Esto que estoy haciendo con mis manos es expresarme, por lo tanto también cae dentro de expresiones de lenguaje. Pero cuando inventamos alfabetos y cuando inventamos palabras, nos inventamos reglas ortográficas, nos inventamos signos de puntuación, nos inventamos un montón de cosas que ordenan nuestras ideas, nuestros pensamientos, ordenan todo lo que nosotros tenemos aquí adentro. El lenguaje que te enseñan a ti literalmente va a estructurar tu realidad. Y desde ahí en adelante, tú nunca vas a poder ver la verdad. Tú simplemente vas a ver tu realidad. Y tu realidad está basada en tus 5 sentidos que ordenaron la información con lo que pudieron, porque los 5 sentidos también fallan. Y también en el momento de ordenar, lo ordenan de una u otra manera, dependiendo de tu lenguaje materno, dependiendo de tu idioma, dependiendo de tu cultura, dependiendo de lo que te enseñan. Si a ti te enseñan que la fruta de papaya es asquerosa, vas a aprender eso. Si es que en tu cultura hay un animal sagrado, ese animal no se come, pero en otros idiomas, en otros lenguajes esto cambia. Entonces sí quiero que entiendan que tu capacidad de hablar un lenguaje es tu capacidad de ordenar el mundo en esa perspectiva específica. Cada lenguaje tiene una perspectiva diferente de ver el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una forma diferente de ordenar el mundo. Lo ordenan según una religión, lo ordenan según un alfabeto, lo ordenan según algo. Y en este sentido, Tim Donner fue muy claro diciendo que él, cuando estudia los idiomas, no quiere aprender cómo comunicarse de mejor manera. No, él quiere aprender cómo puede ver el mundo un árabe, cómo ve la realidad una persona china, cómo arma la realidad una persona que habla en suajili o habla en algún tipo de africano o habla en un idioma que es tan diferente al tuyo que tú podrías decir que esos dos cerebros están codificados de diferente manera y ven una realidad distinta. Por lo tanto, mientras más formas tengas de expresar lo que sientes, más formas tendrás de sentir otras cosas, más formas tendrás de ordenar si es que tienes más recursos. Si tú no tienes la palabra amor en tu lenguaje, tal vez nunca lo puedas conectar. En el español, por ejemplo, tenemos te amo y te quiero. En el inglés no. Solo hay una forma de decirlo y es una drástica diferencia. En portugués se puede decir saudade, que en verdad en español no se puede del todo traducir. Es como tengo nostalgia de ti, pero al mismo tiempo es feliz. Es extrañar, pero no lo es. Entonces también nuestra capacidad de ordenar el mundo, de vivir la verdad, de vivir la realidad, es nuestra capacidad de comprender qué sucede allá afuera. Por lo tanto, yo sí me atrevo a decir que Tim Donner
tiene por lo menos creería que tiene una aproximación a la verdad mucho más grande que la mía o que la de otras personas, porque por lo menos puede entender más a este planeta Tierra, que está hecho de diferentes culturas, que está hecho de diferentes armazones que arman la gran máquina, la gran Matrix. Pero si tú ves una película y solo ves una perspectiva, solo ves una cámara, solo ves una escena, no vas a poder saber cuál es la verdad. Tu realidad va a estar basada en una burbuja pequeñísima. Entonces, sí puedo decir que Tim Donner tal vez tiene una capacidad de ver la realidad y de ordenarla muchísimo más grande. Además, porque él dice que hay muchas palabras que él las asocia no por lógica, sino que las asocia porque suenan iguales o porque tienen una forma chistosa o por algo que se me asocia libremente. Entonces, ordena el mundo según sus asociaciones, según también el método de Loki de visualizar y demás. Pero yo sí me atrevo a decir que Tim Donner tiene una capacidad mental, cerebral, en términos dinámica, superior a muchas personas, ya que puede entender, no hacerse entender, entender a las personas, entender a las culturas, entender más a este mapa mundi, que si es que tienes un par más de idiomas puedes ver más grande la película completa, pero si es que solo la ves desde tu perspectiva, estás viendo una parte muy pequeña de la verdad, ¿ok? Ahora, también quisiera quitar los mitos que, investigando yo también sobre políglotas, el cerebro de políglotas y demás, muchas personas intentan investigar neurocognitivamente qué le hace al cerebro. De la nada puedes ver que el cerebro es mayor en capacidades que otros o en funcionalidades, o qué es lo que se puede demostrar. Unos dicen que el cerebro, la mitad del hemisferio derecho se encarga de idiomas secundarios y terciarios y la mitad de la izquierda solo de los idiomas que domines a nivel nativo, a nivel materno. Hay millones de investigaciones que después simplemente van a intentar comprobar lo que ya sabemos, que hablar muchísimos idiomas no hace que tu cerebro cambie, hace que tu mente cambie, hace que tu capacidad de sabiduría se expanda para que puedas también comprender a otras personas. Tim Donner dice una frase muy linda de Nelson Mandela que habla de, si es que tú le hablas a una persona en tu idioma, la otra persona te va a escuchar con su cerebro, pero si tú le hablas a esa persona en su idioma, esa persona te va a escuchar con el corazón. Y él dice, yo creo esto fielmente, y los traductores y los lingüistas y todas las personas van a poder decir que se puede traducir un libro, que se puede traducir las palabras, pero en verdad no se pueden traducir. Él dice, los significados no se pueden traducir. Puedes intentar hacerlo en palabras, pero en verdad si tú tienes un libro, fíjate bien qué traducción tienes, porque hay personas que traducen pésimo, hay personas que no empatizan con la cultura, y el lenguaje estructura al ser humano. El lenguaje nos diferencia de los animales. No es hacer el fuego, no es utilizar herramientas, no. Es utilizar el lenguaje, ya que amplía la capacidad curiosa de mentir. Es la capacidad de crear. Porque la capacidad de mentir es hacer que exista algo donde no existe. Y si es que tú tienes una idea y la fabricas de la nada, eso es creador, eso es el acto creador. Todos los alfabetos fueron creados, todas las palabras fueron creadas, y por eso es que, si bien están basadas en una mentira, como le dije, los animales pueden mentir, pero no pueden mentir que están mintiendo. Ojo con esa diferencia. Ahora, si es que todos los lenguajes son mentira, eso significa que todas las realidades humanas están basadas en mentiras. Y sí, están basadas en un sistema imaginario que no existe, pero es un imaginario compartido. Imagínense lo bonito que suena esto. Es un imaginario compartido que todas las personas que compartan el mismo idioma. ¿Por qué? Porque imaginariamente siempre van a pensar las palabras y los alfabetos de la misma manera. Tú tienes, por ejemplo, un imaginario compartido con todas las personas que
cuando vean una imagen de Los Simpson, piensan en qué es eso. Personas que nunca vieron Los Simpson, que no saben qué es, ven una persona dibujada de amarillo y no saben qué es. Pero si tú tienes cultura de haber visto esto, entonces compartes esta cultura, este conjunto de imágenes, este conjunto de palabras, este conjunto de cosas inventadas, imaginadas. Este imaginario es compartido con un grupo de personas. Y mientras más imaginarios compartas con más personas, más vas a poder en verdad hacer cultura con ellos. Entonces también es una manera de unir al mundo para que todos puedan ver tal vez algún día la misma verdad. Por ahora diferentes realidades hacen realidades compartidas, tenemos imaginarios compartidos, tenemos la realidad que no es la verdad construida a partir del lenguaje, que el lenguaje en verdad es una mentira. Y lo peor de todo esto en verdad está por debajo del orden simbólico. El orden simbólico es lo que son tus símbolos, es tu personalidad, es tu huella de ADN de tu personalidad. ¿Qué símbolos manejas tú? Porque no son los mismos símbolos que otra persona. Y esos símbolos, esos signos, esos significados son tuyos, no de otra persona. ¿Cuál es tu significado? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cuál es tu significado de la vida? No es el mismo que otra persona. Cuando te digo, piensa en un árbol, piensas en un árbol, pero no es el mismo árbol que va a pensar otra persona cuando yo le digo. Por lo tanto, imaginario, real y todo lo simbólico se mezcla y se fusiona en algo que ahorita Tim Donner está manejando mejor que muchísimas personas, y es esto de armar la realidad, porque nosotros no podemos conocer la verdad, solo podemos conocer lo que nuestros 5 sentidos, que ya de por sí son limitados, logran aprender, y lo logramos codificar y ordenar en un lenguaje. Pero si en vez de ordenarlo en un lenguaje, lo ordenaríamos en 10, 20 lenguajes, tal vez podríamos entendernos mejor. Tal vez habría más paz en el mundo porque habría diálogo en la comprensión. Y tal vez tú expandirías tu capacidad de vivir la realidad, porque tu capacidad de vivir la realidad es la misma capacidad de expresar la realidad. Esto es muy lindo y los profesores nos los enseñan muy bien. Tú jamás puedes decir que entiendes algo, a menos de que se lo expliques a otra persona y la otra persona entienda esto. ¿Por qué? Porque si ni siquiera tú puedes explicar aquello que dices, seguramente es porque aquí adentro no lo entiendes del todo. Entonces, fíjense bien en su capacidad de expresar el mundo, en su capacidad de hablar, porque si pueden hablar, pintar, hacer música, aparte de hacer 5 idiomas más, su capacidad de expresarse va a ser mayor, y por lo tanto su capacidad de vivir este hermoso mundo y esta realidad va a ser incluso mayor. Nos vemos para el próximo video de psicología. Si te ha gustado déjanos en likes, déjanos comentarios, y si quieres otro tema, si nos sugieres otro, pues estaremos aquí para servirles. Ha sido un gusto y nos vemos en el próximo video de psicología.